tema es la necesidad de ser transformados. Y quiero que podamos tomar la vida de José, lo que ocurrió con él, para poder graficar esta necesidad de manera práctica sobre alguien. Cuando nosotros pensamos en la vida de José, nos damos cuenta que Dios tenía grandes planes para él. Grandes planes. José, como muchacho, ni siquiera sospechaba lo que Dios planeaba para él. Eso me hace pensar en nosotros. Nosotros muchas veces ni siquiera sospechamos lo que Dios planeó para nosotros. Estamos acá, nos vemos aquí, nuestra vida hoy día gira en torno a este lugar, obviamente al Señor, a su palabra, al trabajo, a la familia, al lugar donde vivimos, etc. Pero ¿qué sabemos nosotros de los planes que Dios tiene? ¿Qué sabemos nosotros si en un mes más el Señor nos tendrá en otra nación, en otra ciudad, en otro trabajo, en otra casa, viviendo otras circunstancias de vida? No lo sabemos, ¿verdad, hermanos? No tenemos idea. José no sospechaba que el Dios eterno había puesto sobre él sus ojos y tenía un plan tremendo para él. Yo quiero decirte así, nosotros no sospechamos los planes que Dios tiene. Él vivía como un joven típico. La Biblia habla que esto ocurrió cuando él tenía 17 años. Y jamás pensó que Dios iba a hacer un cambio radical para afectar todo su destino, todo su futuro. El Señor manifestó su plan a José a través de sueños. Yo puedo, leyendo la Escritura, me doy cuenta que el Señor le mostró 2 sueños en diferentes momentos. Y esos sueños necesitaban a José. Mejor dicho, esos sueños Dios los había canalizado para José. Me gustaría aprovechar aquí de decir lo siguiente. En un tiempo en el que yo he escuchado tanto decir a muchos predicadores: sueña tu sueño, vive tu sueño. Me gustaría poder puntualizar que los sueños de José no eran de José. Eran los sueños de Dios para José. Hay una gran diferencia entre que Dios cumpla mis sueños y que Dios me mire a mí para cumplir sus sueños a través de mi vida. Eso hace toda la diferencia. Como he dicho en ocasiones, una cosa, hermanos, es que yo planifique algo y lo ponga delante de Dios y le diga: Señor, bendice esto que yo planeé. Y otra cosa es que Dios me ponga delante suyo y me diga: Gabriel, yo quiero que tú hagas lo que yo ya bendije, hazlo. Hay una gran diferencia. Porque en una, cuando es mi voluntad, yo tengo que hacerlo con mis fuerzas. Yo tengo que sustentarlo con mi poder, que no es mucho. Pero cuando es la voluntad de Dios, todo el poder y todo lo que Dios es, apoya esa voluntad. Es sabio hacer la voluntad de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas veces hemos hecho nuestra voluntad y luego terminamos pagando los costos de hacerla, ¿no? Bueno, Dios quiere enseñarnos algo. Estamos en un tiempo en el que el Señor desea que por fin aprendamos. ¿Cuántos dicen: por fin tengo que aprender? El Señor no quiere para tu vida ni para la mía, hermano, que nos llevemos en el ensayo y el error. El ensayo y el error. Él desea que alcancemos una madurez. Él desea que abandonemos. El apóstol Pablo decía: cuando yo era niño, actuaba como niño porque pensaba como niño. Pero cuando fui hombre, yo dejé lo que era de niño y adopté lo que es para un hombre. Amén. Dios nos está llamando a crecer, a dejar lo que es de niños espirituales y a tomar lo que es de gente espiritualmente crecida. ¿Cuántos dicen: Dios quiere que yo madure? Él quiere, hermanos. Él quiere que crezcamos. Él quiere que
que nos dejemos de una vez por todas de andar mirando las espinitas del camino. Amén. Él quiere que caminemos. Si una espinita me puede detener, somos fácil presa del enemigo. ¿Ok? Si la desidia, si la falta de ganas me puede detener, no somos mucho problema para el diablo. Pero si en nosotros hay una fe inquebrantable, si en nosotros hay una convicción inamovible de que vamos a avanzar, así tenga que agarrarme la pierna y echármela al hombro, yo voy a caminar, cuando dicen así quiere Dios que yo camine, esa gente va a conseguir cosas en Dios. Esa gente es la que consigue cosas en Dios. La gente que se atreve. Hace poco hablé de los violentos en la fe, los que se atreven. Bien, José no tenía idea, pero Dios tenía sueños suyos para él y Dios le reveló esos sueños. Pero había un problema. Para que los sueños de Dios se pudieran cumplir en José, José necesitaba primero atravesar por un proceso de transformación. Amén. Él necesitaba ser tratado. Y les voy a decir por qué. Él debió atravesar un duro proceso que incluyó por lo menos 3 estaciones. Por una parte, José fue rechazado. Tal vez es lo que algunos de ustedes pueden estar viviendo hoy. Él fue rechazado. Él vivió el aislamiento, es decir, el ser puesto a un lado. Y él también vivió el abandono. Cuando tú sientes que aquellos que deberían estar contigo brillan por su ausencia. Todo eso que José vivió, todo eso, José llegó a decir al final: ustedes, hermanos, lo planearon para mal, pero Dios lo encaminó a bien. Si tú estás viviendo rechazo hoy día, si tú estás viviendo aislamiento, y si tú has sentido el abandono, no desmayes, porque bien puede ser el Señor que está moviéndote hacia tu destino con Él. Amén. Están mudos hoy día, hermanos. No he escuchado ni un solo amén. Esta historia, entonces, debería animarnos a nosotros a pensar que en nuestras peores y más tristes experiencias, Dios trabaja para producir grandes bendiciones. Grandes bendiciones. Y hay mucho que aprender del relato bíblico que luego, Marquito, vamos a leer. Todavía no. Hay 2 puntos que yo quiero compartirles hoy día, hermanos. Y el primero tiene que ver con los padres. ¿Cuántos papás hay aquí? Padres y madres. Levanten su manito, por favor. Son padres. Okay. Lo que viene es para ti, entonces. Es para mí como padre. ¿De acuerdo? Como madre. Nosotros al leer el relato de Génesis 37 nos damos cuenta que Jacob, es decir, el padre de José, tenía preferencias por ese hijo. Escúcheme bien los papás, no hay ningún papá sordo en este momento. Este hombre tenía varios hijos, pero él tenía preferencia por este muchacho de 17 años llamado José. Abiertamente, él lo prefería a José por sobre sus demás hijos. Y esa actitud lo llevó a él a malcriar a José. Esa preferencia que él le daba a su hijo José lo llevó a malcriarlo. Ustedes saben, yo no necesito explicar lo que es malcriar. Pero debo decir, hermanos, que malcriar trae sufrimiento tanto a los padres como a los hijos. Igualmente sufren los padres que malcrían y los hijos que son
malcriados. Dios tenía un plan con José. Y Dios no tenía la culpa de la manera en que Jacob estaba criando, o mejor dicho, mal criando a su hijo. Dios espera que criemos nuestros hijos como es debido. Mucho más cuando nosotros estamos familiarizados con su palabra o cuando tenemos la posibilidad de entender más claramente cuál es su voluntad. Como en el caso de Jacob. ¿Jacob conocía a Dios? Sí. ¿Debía él haber educado a todos sus hijos en el temor de Dios? ¿Debía haber sido él un padre justo para darle a todos sus hijos de la misma forma? Sí. Pero él tenía preferencia por José. Y eso lo llevó a malcriarlo. La crianza que Jacob le estaba dando a ese joven no ayudaba al plan de Dios. Voy a volver a decir esto, hermanos. Dios tenía un plan con ese joven, José. Pero la forma en que su padre lo había malcriado no le ayudó a José. No le ayudó, no le contribuyó al plan que Dios tenía. Y Dios tuvo que arreglar lo que Jacob echó a perder. Ay, Señor. ¿Tú crees que Jacob sufrió viendo todo lo que le ocurrió a su hijo? Mejor dicho, él no supo todo lo que le ocurrió a su hijo. Más bien dicho, Jacob supo que su hijo murió. Lo devoró alguna bestia, ¿verdad? ¿Pero tú crees que él sufrió como padre? ¿Jacob como papá habrá sufrido? La Biblia dice que él decidió morirse enlutado. Dice que estuvo de luto por muchos días. Y él propuso en su interior que no iba a recibir consuelo. ¿Sabes por qué? Mira por favor, hermano, la profundidad de esto. Él tenía muchos otros hijos. Pero ese hijo era tan importante para él que él dijo: por causa de este hijo yo no me voy a consolar nunca. Yo voy a descender enlutado al Seol. Si yo hubiese sido un hermano de José, ¿sabe lo que hubiera pensado? Y yo estoy pintado acá. Y yo no valgo nada. Yo no soy nadie para ti. La crianza que le dio Jacob no ayudó al plan de Dios. Y Dios se vio en la necesidad de arreglar lo que Jacob echó a perder. Como padres, hermanos, nosotros formamos o deformamos a nuestros hijos. Sin quererlo, a veces se nos pasa la mano en ser demasiado consentidores. ¿Lo quiere? ¿En serio lo quiere? ¿Cuánto vale? Uy, está caro. No importa, es mi hijo, es mi niño. ¿Lo quiere? Oye, tu hijo cometió tal error, pero si es mi niño, es chiquitito, él no es nada, no, es mi hija, es mi niña, no me toquen a mi hija. Ella es especial, ve que es mi hija. No importa que tú tengas la hija de la misma edad que la mía es más importante que la tuya, porque es la mía. ¿Estará bien eso, hermanos? ¿Dirá eso que en nosotros hay un equilibrio interior? ¿Dirá eso que estamos siendo dominados por el Espíritu de Dios? Cuidado con ser demasiado consentidores. A veces se nos pasa la mano, hermanos. Hay que reconocerlo. Yo lo reconozco, no sé si alguien más lo puede reconocer. Pero a veces criamos a nuestros hijos con actitudes caprichosas y se vuelven consentidas o consentidos, dependiendo de su sexo. Sucede especialmente con el primer hijo y con el último, ¿verdad? Los del medio siempre pasan sin mayor pena ni gloria. Pero el primero es el chiche, es el primero, y el último es el concho, es el último, ¿verdad?
yo reconozco, nosotros hemos dado a la chiquitita, a la Denise, le hemos dado más lado que a la Débora y a la Dama, y yo lo reconozco. Ha sido consciente, pero ella no hace conmigo lo que ella quiere. Yo he sido más consentidor, pero eso no me impide disciplinarla, no me impide ordenarla, no me impide corregirla cuando es debido corregirla. Amén. Tal vez ella haga cosas que yo no veo, pero si mis ojos la están viendo, ella no va a pasar impune si hace algo indebido. Hay padres que hacen vista gorda de todo lo que hacen sus hijos o hijas. Quiero decirte algo, hermano, no le estás ayudando a Dios. No le estás ayudando a Dios. Si Dios tiene un plan con tu hijo o hija, tú le estás haciendo un terrible favor a Dios y un grueso favor al diablo al dejar que tu hijo o hija haga lo que le venga en gana. Porque en el reino de Dios nadie hace lo que quiere. Qué bueno que lo estén tomando a bien, hermanos. Olvidamos que debemos preparar a nuestros hijos para la vida. Y no sabemos si nuestro Dios tiene un gran plan preparado para su vida. ¿Cuántos saben si sus hijos tienen un plan tremendo o no en Dios? No lo sabemos. Lo creemos, sí, ¿verdad? En nuestro interior lo deseamos. Es algo en lo que deberíamos pensar. Preparar a nuestros hijos para un futuro plan del Señor con ellos. Creer que ellos van a ser considerados por el Señor. ¿Me dejo entender? Cuando yo actúo así, de alguna manera yo estoy comprometiendo al Señor. Le estoy diciendo yo al Señor: Señor, considera a mi hijo, considera a mi hija. Y a veces el padre es directo, derecho, lo corrige, pero la madre no ve nada. Y a veces es al revés. Es la madre la que corrige y el papá es sordo, ciego y mudo, no ve nada. No, hermanos, estoy hablando de José, ¿verdad? Estoy hablando del mal que le hizo Jacob a su hijo José por consentirlo. El plan de Dios con José consistía en llevarlo a ocupar el lugar más prominente en Egipto después del faraón. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso equivale a ser ministro del Interior hoy día. Vicepresidente. Qué gran llamado, ¿verdad? Ser era un jovencito nada más, un muchacho de una familia numerosa, era un hijo más, pero Dios había puesto sus ojos en él. Imagínate, hermano, a una persona caprichosa con tal capacidad y poder en sus manos. Sería un peligro público tener un gobernante caprichoso o una gobernante caprichosa que fue criado así, ¿no? Que lo que se le viene en gana lo hace, y que cuando no tiene ganas no lo hace porque fue criado o criada así. Dios no podía darse el lujo de que ese joven al cual él había escogido fuese así. Por lo tanto, tenía que templar ese carácter, debía forjar ese carácter en el fuego de la prueba, y lo hizo. ¿Cuántos sabemos que Dios lo hizo? Amén. José, hermanos, para que entendamos un poco, José fue un hijo nacido en la vejez de su padre. Podríamos decirlo que su papá lo crió como a un nieto. Hemos oído muchas veces que los padres crían y los abuelos malcrían, ¿verdad? Lo hemos oído y algunos lo vemos, ¿cierto? Lo hemos visto. Pero bueno, imagínate, para Jacob no fue fácil. Él era ya un hombre viejo y tiene un hijo a esa edad, y él más que su padre lo ve como un abuelo. Miraría a un nieto, su chiche, para regalonearlo, en fin, para engreírlo, ¿verdad? Si uno lee, se da cuenta que José tenía tal clase de relación de compinchería. Usted sabe lo que es el compinche, ¿verdad? Con su papá, que él era el soplón de sus hermanos.
Hay una palabra más fea, el alcahuete, ¿no? Papá, no es por nada, papá, pero mis hermanos están haciendo esto. Ahí estaba él, ¿no? Él miraba, el papá estaba y dice, papá, ¿sabes qué te informo a mis hermanos? Era su propio Chilevisión. Noticias. Y eso también demuestra que eran compinches, ¿verdad? Que se llevaban, que se entendían. Hasta la ropa de José, hermano. Hasta la ropa de José era distinta a la de sus hermanos. A él solamente se le hizo una túnica de muchos colores. Estaban todos los hijos de Jacob y tú podías decir, ese que está ahí es José. Amén. ¿De quién era la falta, hermanos? Por eso estoy diciendo, cometemos un grave error cuando enseñamos a nuestros hijos a ser caprichosos o engreídos. ¿De acuerdo? Es un error, porque eso no le ayuda al propósito de Dios. Ese trato preferencial, ser el soplón de los hermanos, ser criado como un abuelo criaría un nieto, darle una ropa especial, por supuesto que producía molestia en los hermanos de José. Producía tal molestia que dice la Escritura, luego lo vamos a leer de una vez, que los hermanos ni hablarle pacíficamente podían. No le hablaban con paz. Sus corazones estaban contaminados. ¿Quién tenía la culpa? ¿Para qué le compra una túnica o le hace una túnica de colores? Qué falta de visión, ¿verdad, hermanos? Qué falta de visión. José se sentía el chichi y los demás la escoria. ¿Y eso de dónde provino? De la falta de visión del Padre. Con todo respeto, ¿no? Pero vino de allí. Una persona que recibe trato especial llega a sentirse especial. Cuando a ti te tratan de forma especial todo el tiempo, tú te sientes especial, ¿sí o no? Eso también pasa en la iglesia. Oh, el hermano me saludó igualito que a tal persona, pero a los demás no los saludo así. Me dio un saludo especial. Y uno se cree especial. Lo peor es que uno compra esos números, ¿verdad? Cuando no debería. Y cuando uno recibe un trato especial, no solo se llega a sentir especial, sino que se mal acostumbra a ser tratado de manera especial. Luego quiere que todo el mundo lo trate igual. Es difícil convivir con personas que se sienten especiales, ¿verdad? Es difícil convivir con personas que siempre se sienten superiores a uno. Es complicado vivir con gente así. Si ya es complicado tener que lidiar con nuestras propias debilidades, cuando uno se mira a sí mismo y ve que hay tanta debilidad y cosa indeseada en uno, más encima tener alrededor a gente que hace gala de sus virtudes y capacidades, hace que tu vida sea más complicada, más sencilla. Bueno, como prueba de los planes que Dios tenía para José, vinieron sueños. Dios le mostró 2 sueños y eso fue otra cosa en lo que José tampoco mostró sabiduría. Estaba hablando primero del padre, ¿verdad? Ahora quiero hablar de la actitud de José. Jacob ha producido un hijo que se siente especial, que se cree especial. Y por cierto que cada hijo es especial en sí mismo, ¿verdad? Pero él hasta una ropa especial le tenía. Y de alguna manera José no muestra sabiduría. Dios le revela 2 sueños, 2 grandes sueños, importantes sueños. Y el punto que quiero hablar ahora es no saber mantener la boca cerrada. Nos mete en muchos problemas que podríamos evitar. El no mantener nuestra boca
cerrada. Hay cosas, hermanos, que tenemos que aprender. Yo quiero decirlo, hay gente aquí a la cual Dios le está hablando con esto. Yo conozco hermanos y hermanas a los que aman al Señor, pero tienen que aprender a no vomitarle todo lo que viven a la gente. Amén. No toda la gente tiene que saber lo que tú vives. Tú tienes que aprender a guardar las cosas que son tuyas, son tuyas. Las cosas que Dios te muestra para ti son para ti. Y tú tienes que aprender, todos debemos aprender. Yo necesito aprender que hay cosas que Dios me reveló a mí y que son para mí. Pero nos encanta decir, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me habló, recibí una palabra, el Señor me dijo. Nos encanta hacer gala de la gran comunión que tenemos con Dios, cuando muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Si Dios te lo dijo, tú debes preguntarle a Dios si esto es para ti o para alguien más. Amén. Y si no me crees, aquí está la prueba. Hay cosas que son solo para nosotros. Y debemos aprender, hermanos queridos, a mantenerlas así como María, la madre de Jesús, que dice la Biblia, guardaba todas las cosas. ¿A dónde? Oye, ella tenía mucho que contar, era la madre del Mesías. ¿Sabes que si hay alguien que tenía mucho que decir? Es esa mujer. ¿Y sabes lo que hacía esa mujer? Y era joven, ¿ah? No me digan, es que a veces uno es inexperto, pastor. No. Esto no tiene que ver con cuántos años uno tiene. Esto tiene que ver con cuánto sentido común uno tiene, hermanos. Hay cosas que tú y yo debemos aprender. Son para mí. O son para aquellos con quienes Dios te permite compartir. Amén. Dejamos mal parada a mucha gente. Ojo en los problemas matrimoniales. Hay discusiones, hay pleitos, hay diferencias. Y resulta que media iglesia está orando por tu marido y tu marido es... Todo el mundo sabe que tu marido es así. Luego ven a tu marido y todos dicen, el compadre, ¿qué? Ahora, hermano. No, pero yo no estoy pensando en nadie, usted se lo digo delante del Señor. Pero sinceramente, ¿es así o no es así? Luego todo el mundo sabe cuál es tu vida, cómo es tu vida. Y puede haber habido un muy buen sentir en tu corazón, o el marido que habla de la esposa. Yo tuve un caso acá en la iglesia. Cualquier cosita que le pasaba, todo el mundo sabía lo que le pasaba a la esposa. Y yo le decía, tú tienes que guardar silencio. Este tema tú no lo puedes divulgar, no puede todo el mundo saber si tu esposa hace o no hace esto, es tu esposa. Amén. Sí, hermano, la transparencia tiene un límite. Dios quiere que seamos transparentes siempre, pero Él quiere que seamos prudentes siempre también. No es llegar y... No es así, porque dañar la reputación de una persona es muy fácil. Cambiar ese mal nombre es muy difícil. Amén, hermanos. Estoy hablando de José, pero Dios nunca deja de hablarle a uno también, ¿verdad? Hay cosas que son solo para nosotros. Debemos aprender a guardarlas. Dios le mostró a José, le mostró sueños. Esos sueños hablaban del destino de ¿quién? ¿Qué tenían que saber los hermanos? ¿Lo entienden? ¿En qué consistía un sueño? Yo veía un manojo, ¿verdad? Y este manojo se enderezaba y había otros manojos alrededor y los otros manojos se inclinaban ante este manojo. Y los hermanos que no le tenían poquita mala, ¿se entiende, verdad? Oye, nadie le preguntaba, nadie le decía, oye José, ¿soñaste algo? Nadie. Pero él llegaba solito, yo soñé.
¿Cuántos dicen yo voy a aprender? Yo voy a aprender a guardarme. Si Dios me dice que yo hable, lo voy a hablar. Si el Señor me lo muestra, es para mí. Es para mí, es para mí. A menos que Él me diga, ve y díselo al hermano fulano de tal. Amén, hermanos. Hoy, Señor, estamos aprendiendo, ¿verdad? Duele crecer, ¿o no? Pero es así. Uno comete imprudencias y daña personas en el camino. A veces no queriendo hacerlo, pero por la imprudencia. Yo digo, no se meta en la vida de otro. No empiece a preguntarle, no empiece a indagar, no quiera saber lo que le pasa al otro. Ofrézcale su oración incondicional, hermano. No necesita usted saber con lujo de detalle, se llama copuchenteo espiritual. Usted no necesita saber con lujo de detalles. A mí a veces me empiezan a contar, yo digo, ya, sé suficiente, gracias, yo voy a orar por ti. No quiero saber más. Es tu vida, es tu cama, es lo que tú haces. Amén. Dios le mostró ¿a quién sueños? A José. Esos sueños hablaban del destino ¿de quién? De José. Del propósito que Dios tenía ¿con quién? ¿Qué hace José contándoselo a los hermanos que ya lo querían con papas fritas? ¿Entienden el chilenismo, verdad? Querer con papas fritas. Eran para él, pero él los divulgó. ¿Y saben con quién lo hizo para peor? Con quienes menos debía. Los sueños, lo único que produjeron, primero que todo, no produjeron ningún avance en el caminar de José. Segundo, el único fruto que produjeron fue que sus hermanos lo quisieran menos. Sus hermanos se sentían irritados cada vez que José llegaba con sus revelaciones. Hoy ahora no era un manojo, ¿sabes qué? Ahora era el universo. El sol, la luna y las estrellas, todos. ¿Y saben cuántas estrellas eran? Oye, tú no necesitas ser un doctor en interpretación de revelaciones. El sol, la luna y 11 estrellas. 11. Y no faltaba el hermano que empezó 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Quiénes eran esas 11 estrellas? Ya. ¿Sabe cómo le pusieron a José? ¿Sabe cómo le pusieron? Ahí viene el soñador. Todo eso fue un daño gratuito, hermanos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios quiere hacernos, Dios quiere evitarnos, Dios quiere pavimentar nuestro camino. Hay camino que tiene piedras, no tenemos nada que hacer, Dios lo dispuso así. Pero hay un camino donde Dios quisiera que nos deslicemos con tranquilidad. Pero a veces nosotros empezamos a picotear el camino. Y llamamos a los problemas cuando los problemas estaban lejos de nosotros. Eso es lo que Dios desea que entendamos. José necesitaba ser transformado, ¿sí o no? Nosotros lo necesitamos. Yo lo necesito, Señor. Los sueños irritaron a sus hermanos mucho más. Y recuerdo esto, los sueños no eran de José. ¿De dónde venían? De Dios. Venían de Dios. O sea, José no les estaba mintiendo. Cuando les compartía no les estaba contando fábulas ni mentiras. Les estaba diciendo verdades divinas. Pero era absolutamente innecesario que se lo dijera. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que aprendamos. Esos sueños eran para él, eran un pequeño bosquejo, eran una especie de mapa para que José supiera hacia dónde Dios estaba queriendo llevarlo. ¿De acuerdo? No era para sus hermanos. El trato preferencial de Jacob con José dividió a su familia, ¿sí o no? ¿Estás escuchando, mamá, papá? Ten cuidado, querido hermano o hermana, porque tu trato con tus hijos
puede dividir tu casa. El que tú prefieras un hijo por sobre otro. El que tú alabes mucho a un hijo por sobre otro. El que uno sea todo lo bueno y el otro es todo lo malo. Puede producir mucho dolor en ese corazón y traer división a tu casa y dolor a tu propio corazón, tristeza. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, dice el Señor en su palabra. Y Dios lo que desea es que nosotros estemos cada vez más unidos en nuestro hogar. Porque cuando estamos unánimes, Satanás no puede entrar fácilmente. Cuando el papá cuida una ventana y la mamá la otra, y hay hijos que cuidan otras puertas y el techo, Satanás no tiene fácil acceso a ese hogar. ¿Me dejo entender? Es lo mismo con una iglesia. Cuando en una iglesia hay gente dividida, el diablo entra por donde quiere. Pero si todos estamos buscando el mismo norte, estamos en el mismo sentir, nos sentimos de la misma manera considerados por el Señor, todos vamos a defender esa casa espiritual llamada iglesia. ¿Es así o no es así? Voy a terminar acá. Hay logros que tú no debes compartir con ciertas personas. Eso es lo que tenemos que aprender. No todos te aman. No todos te aman. No todos se alegran. Escucha esto con atención. No todos se alegran de tu prosperidad. No todos se ponen felices de tus logros. No todos. Lamentablemente uno quisiera que todos fueran como uno, ¿verdad? Hermano, si te va bien, yo me alegro. Pastor, me cambié de casa, vi una casa más linda, gloria al Señor. Pastor, cambié el auto, qué bueno, hermano. Pastor, me subieron el sueldo, mejor. El que tenga oídos para ir, oiga. Pastor, me promovieron de mi trabajo, qué bueno, me alegro por ti. Pero hay gente que no se va a alegrar por ti porque hubiera querido que lo promovieran a él, que la promovieran a ella, hubiera querido él o ella tener ese vehículo, esa casa o lo que fuera. Amén. Hay que tener cuidado. Yo estoy hablando de generalidades, pero esto yo quisiera puntualizarlo con cosas de Dios. Oh, Dios me reveló que yo voy a ser un pastor de multitudes. Quédate calladito nomás. Hoy día eres una oveja, nada más. Guárdalo en tu corazón. Y cuando Dios te levante a las multitudes, regocíjate en que Dios cumplió su visión en ti. Amén. ¿Sabe? Hay algo que yo de verdad nunca entiendo. Yo a veces me encuentro con pastores, merecen todo mi respeto y yo lo respeto. Pero lo primero que me hablan, esta iglesia que usted ve chiquitita, esto va a ser nuestra casita nomás. Nosotros vamos a tener un templo grande, un auditorio. ¿Quién me preguntó? ¿Qué me interesa a mí que usted tenga un estadio, Señor? Si Dios se lo da, gloria a Dios para usted. Pero eso no es más que el deseo de tener que, ¿me entiendes? No? De tratar de decirte, yo soy alguien. Y eso demuestra una falta, una carencia interior. Yo soy feliz con mi casuchita metida para allá. Estoy feliz, Dios me tiene ahí. Hasta cuando Él quiere, si Él me quiere dar otro lugar, gloria a Dios también. Amén. Ay, Señor. Hay personas que se acarrean mal por abrir sus bocas en el lugar o con la gente indebida. Y Dios quiere que cambiemos de opinión sobre este tema. Amén. Para nuestro bien. Dios desea que seamos transformados en estas áreas que yo acabo de mencionar. Y que son estas dos puntualmente. Que aprendamos a criar a nuestros hijos en disciplina y temor de Dios, siendo justos con todos nuestros hijos, no haciendo diferencia entre uno y otro. Es que él es mi regaloncito. Lo que pasa es que a él le cuesta más, es más lentito, entonces yo... No, ella puede sola, ella es independiente. No, hermano, si Dios te lo dio como hijo, no son independientes, son tus hijos. Y requieren de tu cuidado. Amén. Y aunque ellos te digan, no quiero. ¿Cuántas ustedes acá? Mi celular, lo siento. ¿Cuántos de ustedes acá alguna vez les ha pasado esto, hermanos? Que tú te morías de que te abrazaran. Pero tú dices, no, yo no. A mí me da lo mismo que me abracen, que no me abracen. ¿Lo ha pasado eso o no? ¿Sí? Tenía unas ganas de que te abracen, pero tú por dentro dices, no.
Que me abracen, que no me abracen, yo para mí es lo mismo. Bueno, a veces los hijos te pueden decir, no, déjame solito si yo estoy bien solo. Pero por dentro se mueren de ganas de que tú estés ahí. De que tú les dejes un beso, un cariño, un chasconeo en la cabeza, algo. Eso es lo primero que no debemos olvidar. No malcriar a nuestros hijos, no ser injustos haciendo diferencias entre hijo e hijo. Y el segundo punto, estoy recordando, es aprender a discernir cuándo y con quién compartir ciertas cosas. Porque esto nos evitará problemas, dolores y tristezas en la vida. Eso está totalmente en línea con el deseo que Dios tiene de que tengamos una vida buena y abundante. ¿Lo entienden, hermanos? ¿Verdad? Okay. Ahora leemos solamente, y a usted le va a quedar todo esto que yo dije clarito. Génesis 37 del versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿De quién habla ahí? De la familia. José, parte hablando de José aquí. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ahí está lo que yo le dije. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su... Ahí está lo que yo mencioné. Y le hizo una túnica de diversos colores, expresando manifiestamente su favoritismo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? ¿Quién producía eso? El papá, ¿verdad? Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Seguro estaban no querían saber, ¿verdad? He aquí que atábamos manojos en medio del campo y él emocionado, ¿verdad? Atábamos los manojos, claro, porque él era el centro del sueño. Y he aquí que mi manojo, no por nada, mi manojo se levantaba, estaba derecho, bendecido, prosperado por Dios. Y que vuestros manojos estaban alrededor. ¿Y saben qué? ¿Tú crees que los hermanos estaban diciendo, hermanito, hermano, cuando me necesite, hermano, yo? No, eso aumentaba la distancia. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, ¿a causa de qué? Y sus palabras. Soñó aún otro sueño. Yo creo que aquí debería haber aprendido, ¿cierto? Ya para el segundo sueño, él hubiese dicho, soñé, no saben que no encontré nada, no se preocupen, no olviden, tomemos té nomás. Pero él necesitaba. ¿Te das cuenta que había algo mal en José? ¿Cuántos se dan cuenta? La Biblia no dice que José era malvado, no dice eso, pero nosotros podemos darnos cuenta que había algo mal en él. Sabiendo que a sus hermanos no les gustaba el tema, él dale con el asunto. Soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban. No, todos los sueños se inclinaban ante él. ¿Se dan cuenta? Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, harto tarde le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Es porque le reprendió el papá? Porque ahora ya no eran los hermanos los postrados nomás. Ahora estaba él, oye, pégate un poquitito, José. Parece que estás comiendo mucho cereal. No, ¿cómo que yo como papá me voy a venir a postrar a ti? ¿Me dejo entender? Ahora, ¿eso era algo de José? No, Dios le estaba mostrando el futuro.
Le estaba hablando de su destino, pero él cometió la insensatez de hablarle a quien no debía. Amén, hermanos. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel, Jacob, a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron? Conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro. ¿Qué dijeron? Ahí viene el soñador, cuidado. Era un trato despectivo. Hermanos, quiero decirte que yo veo un patrón acá, un patrón muy triste, de la mala opinión que tenían sobre José. Al no poder hablarle ya pacíficamente, al sentir que cada vez le aborrecían más porque José mismo alimentaba esa distancia, a la envidia, todo eso, hermanos, fue una bola de nieve que creció y que llegó hasta este punto, que ellos conspiraran para matarlo. ¿Te das cuenta que del malestar llegaron a tramar su muerte? ¿Y quién tuvo gran culpa en eso? ¿Solo el papá? El padre tuvo mucha culpa, ¿verdad? Por hacer diferencia. Él puso la herida, él plantó la división entre ellos. Pero José, con su actitud poco prudente, poco sensata, acrecentó esa grieta. Y finalmente sus hermanos llegaron a querer deshacerse de él. Yo no quise continuar más allá porque esto grafica lo que estoy hablando, de verdad, los tiempos que hemos compartido hoy día. ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué querrá el Señor con esto? Que aprendamos, que tomemos consejo, que lo pongamos en nuestro corazón y que dejemos que esto nos guíe. Dios seguramente deseará que a partir de hoy día decidamos criar a nuestros hijos como debemos, no haciendo vista gorda, no consolándonos, diciendo que es muy chico, o que es muy inmaduro, o que es muy grande, sino entendiendo que Dios nos puso una responsabilidad, ¿verdad, hermanos? Y todos tenemos hijos, todos cual más cual menos debemos tomarlo. Yo lo tomo para mí, yo lo tomo por cierto para mí. Si bien tengo la moral, puedo decir que yo a mis hijas las estorbo cuando veo que hacen algo. Y quienes llevan tiempo en la iglesia saben que yo una vez hablé de estorbar. El pecado del sacerdote Elí, que le costó el sacerdocio, fue hacer vista gorda de lo que hacían sus hijos. No los estorbó. Jehová le pasó la cuenta por ello. Amén. Y lo siguiente, bueno, y obviamente eso en el tenor, entendiendo que Dios tiene planes para nuestros hijos. Independientemente de la edad que tengan, esa debe ser nuestra fe. ¿Y cuál era el segundo punto? ¿Alguien recuerda cuál es el segundo punto? Que debemos aprender lo que Dios nos revela a nosotros. Se lo tenemos que compartir a la gente que corresponde. Porque saben, hermanos, si Dios me reveló algo que es para edificación, pero a ti no te edificó, quiere decir que no era para ti. Y uno puede consolarse, uno puede decir, bueno, no lo quiso recibir. No, cuidado. Tal vez no es que no lo quiso recibir, tal vez es que simplemente no era para él. Amén, hermanos.
A nosotros nos gusta echar la culpa a todo el mundo y zafarnos de la responsabilidad. Y Dios nos está enseñando, en este tiempo sobre todo, a ser responsables de nuestros actos. Amén. Pongámonos de pie para orar al Señor.